Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta vuestra casa y vamos a empezar ya en el tajo. En el tajo con una consideración fundamental. Señoras y señores, a buen entendedor, pocas palabras bastan y lo siento mucho, pero si en vuestra casa coméis, en la mía también. Así que vamos a atacarle a estos tres perfumes de Mercadona que ya llevan algún tiempo con nosotros y efectivamente hay que hablar de ellos. Faltaba más, entre otras cosas porque hay una reformulación, dos reformulaciones, tres reformulaciones, quién sabe. Ahora os lo cuento sin ningún tipo de problema. Vamos a ello. Vamos a comenzar con la primera, con Como Tú Fuerza. Lleva ya algún tiempo con nosotros, lo que pasa que esto es una reformulación, vamos, más claro que el agua. Y nos vamos a encontrar en la parte trasera de la caja, una caja que es completísimamente simple, va también cerradita con una pegatina en la parte superior. A la hora de abrir hay que romper, rasgar, levantar con cuidado, la abrís como te dé la gana. Si rompéis la caja tampoco pasa nada. El caso, Laboratorios RNB ejecuta estos perfumes, 100 mililitros, que ahora os los voy a sacar, pero las consideraciones básicas están aquí y las notas aquí detrás. La botella de Como Tú Fuerza, que la tengo tal que aquí, Chacachacs, botella que es un grisáceo en degradé hacia una zona como más negra, con un atomizador que sí que lleva embellecedor, como es costumbre en ellos, al menos de momento, podrían darse cosas peores, y se atomiza, esto es lo que pasa, que la tengo más que probada en el Mercadona. Y aquí tenemos la esencia, fragancia por aquí, dando vueltas ya a tope, dejándonos inundar sus aromas, sus efluvios maravillosos y fantásticos. Bien, placa. Tengo que decir que esta reformulación de Como Tú Fuerza me parece muy chula y bonita, a pesar de que efectivamente tengo que decir que tiene unos toques y unos dejes que son verdaderamente vintage. Son muy vintage, pero están modernizados, entonces ya no podemos entender Como Tú Fuerza como lo que era. Esto ha pegado un giro de 180 grados, Muy buena ejecución de la fragancia, de verdad, lo digo en serio. Ya sabéis que yo con ellos no me tomo el chocolate de espaldas. Y lo que sí que voy a deciros son las notas de esta Como Tú Fuerza, que rezan aquí directamente en la parte trasera y que nos dicen que lleva en la salida lavanda con cardamomo y ámbar, todo en ristre. Ponen un 2, 3, pues entiendo que salida en lavanda, pues sí y no. Cardamomo en el corazón, pues sí y no, y en el fondo ámbar, pues sí y no. Es excesivamente genérico, no puedes hacerte una idea de la pirámide olfativa que realmente tiene esta Como Tú Fuerza, y no, las cosas no funcionan así. Las cosas son ya de otra manera. La tengo que recomendar, vale 7 euros y poco, 7 euros, y tengo que recomendarla porque es la típica fragancia de trayazo diario, pero que ya te sube el nivel. Está muy bien, muy chulo. Por fin también, bueno, ahora entraré con otra, entro en una consideración importante con respecto a lo que están haciendo o han estado haciendo últimamente los señores de Mercadona Laboratorios al respecto de la imagen corporativa que van y pretenden dar desde hace muy poquito, concretamente yo creo que este mismo mes. La salida es muy cítrica, es súper chispeante y no la encuentro tan lavandosa como se supone que debe de ser, de verdad. En absoluto, está trabajada la lavanda, se nota la lavanda, pero no es una hiper mega lavanda que digas, Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando aquí? Me estoy aquí asfixiando. Pues no, es que es de agradable esta Como Tú Fuerza, que no os lo podéis ni imaginar, no tiene nada que ver con lo que fue, esas improntas invasivas, es super light. Duración de Como Tú Fuerza, aproximadamente a mí en piel me dura unas 6 horas, prácticamente. Yo creo que de lo que voy a presentar, de las 3 que voy a presentar, son unas 6 horas de media, puede llegar alguna, una llega a las 8 perfectamente,
¿Puede pasarlas? Pues quién sabe, depende de cada piel y del entorno en el que os estéis moviendo a nivel de temperatura, si estáis haciendo una acción, una labor más o menos agitada y tengáis pues más calores corporales, en fin, todo lo que ya sabemos. Momentos y ocasiones especiales no, me gusta para lo que es la mañana y la tarde, me gusta para vestir esas mañanas en las que hay que ir a trabajar, tienes que echarte algo, quieres ir limpio y aquí lo tienes. Y lo que estaba diciendo con la consideración de la lavanda es que no, sí que es cítrica y dentro de esos cítricos y que no está declarado, porque no está declarado, aquí hay frutas, o sea, es que está más claro que el agua. Y últimamente yo creo que además está siendo tendencia el meter determinado punto de fruta que va variando entre lo que sería un melocotón y quizás más un fruto rojo, una frambuesa, una grosella, mora. Ya me entendéis por dónde voy, pues por ahí van los devaneos. Pero aquí está muy suavizado porque lo que intentan darle es más masculinidad y muchísima más virilidad a la fragancia. Y aquí la tenéis, de todas, no tiene edad, que se lo eche quien le venga en gana, sea de la edad que sea, y catapum chimpú. En el secado, y a pesar de que digan que lleva ámbar, esta fragancia no se endulza en el más puro sentido del ámbar para nada. Tiende más a irse hacia los almizcles que no tanto en cuanto a un ámbar. Esto también hay que dejarlo bien clarito. El ámbar que lleva declarado no es un ámbar que tengamos como un ámbar ahí cremosaco con su vainilla, es otra cosa. Aquí el devaneo es mucho más almizclado que no tanto en cuanto ambarado. Esto hay que decirlo bien claro. Y el cardamomo se siente también muy tenue, dando unos tonos cítricos especiados, pero está muy ecualizada. Me gusta porque esta fragancia está ecualizada. No es chillona, ni yo creo que pretenda ser chillona. Todo lo contrario. Creo que han intentado mantener el equilibrio de una fragancia para ponértela por la mañana, por la tarde, hasta incluso por la noche, si son de vuestro gusto. Yo no me la pondría por la noche porque es que la noto chispeante. Entonces, como la noto chispeante, viva, no me gusta para las noches. Yo para las noches me gusta un poquitín más de zorreísmo. Tal cual. El chisporroteo sexoso. Así no vamos a ningún sitio por las noches. Estela de 2 metros durante aproximadamente unos 20 minutos, no más, se retrae, se queda próxima, pero plenamente perceptible durante esas 6 horas que le doy de margen y ningún tipo de problema. 6 horas está muy bien, muy bien. No os penséis que es que son 6 horas, eso es nada. No, son 6 horas una fragancia que dura. O sea, que cuesta 7 euros, pero que está muy bien conferida, muy bien ejecutada y es un trabajo que la verdad es que chapó. Consideraciones. Efectivamente, ya estamos tratando una concentración Eau de Parfum. La anterior, como tú, si mal no recuerdo, era concentración Eau de Toilette. Y también tengo que decir que era mucho más pesada que esta concentración Eau de Parfum. La anterior, como tu fuerza, era muchísimo más pesada. Esta no lo es tanto, pero ni de lejos. Pero sin embargo, también tengo que decir que ya es otra cosa. No es un ambroxanazo que te pega en toda la cabeza como era la anterior. Y aquí tenemos ya algo que podemos decir que francamente pues empieza a oler a un perfume como deben de oler los perfumes. No los extractos, querido Mercadona. La siguiente es Como tú, viento. Me parece fantástica, muy buena ejecución. Hay un vídeo que se han encargado de sacar por parte de RNB Mercadona, hablando el propio creador del perfume y también Guy Baudin, que son los que han provisto de moléculas a los laboratorios. Esto tengo que decir que es espectacular, Está muy bien hecha, es una zona de confort de Javier Orgaz absoluta. Qué gustazo de verdad poder tener algo que realmente pues ya... A ver, es mi zona de confort. A mucha gente no le puede gustar este rollo hiper mega cítrico de bergamota, porque nada más atomizar sale una bergamota absolutamente brutal que está jugando con tonos muy verdes. Muy verdes. Es que esto es un chorro de vida y energía. Intentaban decir, pues en este vídeo, el Mediterráneo y todas las cosas estas así poéticas, que nos ponemos muy poéticos, pero
También hay que ser coherente, y el señor de Guy Baudin hacía todas las apreciaciones que tenía que hacer con respecto a las moléculas que les ha vendido, pero es que está muy bien hecho, ¿eh? Es que de verdad esto de ahora es un salto cuántico en las como tú. Esto es un salto cuántico en las como tú. No tiene nada que ver, esto es verano 100%. En Como tú Fuerza es mucho más versátil, te lo puedes aplicar cuando te venga la real gana, y también aquí tenemos ya lo que sería la Viento, que sí que también efectivamente te la puedes poner cuando te venga en gana. Es que si no, digo esto para evitar decir un tapo. Cuando te salga de la punta de la nariz, ya sabéis por dónde está la punta de la nariz en este canal, pues os lo cogéis y os lo ponéis y ya está. Si tampoco hay que andarse con más tonterías. Pero tengo que decir que Viento para mí está muy top dentro de estas 3 creaciones últimas que han sacado, con sus correspondientes reformulaciones, evidentemente. Pero Viento es excepcional. O sea, han sabido recrear muy bien una fragancia con unos toques absolutamente italianos a morir, y en los cuales pues efectivamente la bergamota y todo lo que es el sentir mediterráneo queda reflejado. Yo no me voy a entrar en la poesía que ellos dan, ni muchísimo menos, pero tengo que comentaros también que aquí dice que lleva pues acorde marino. Yo me gusta más todavía porque precisamente el acorde marino, con la nota que han aplicado de Guy Baudin, no es el típico calone pestoso de Firmenich, lo siento, tengo que decirlo así, es otro tipo de evolución de molécula, va por otros derroteros, y podemos incluso sentir algo más de alga, no tanto en cuanto ese tono sintético de Firmenich, que al final sí que ellos lo han evolucionado y lo han hecho muy bien en su última evolución, spoiler, lo han hecho muy bien en su última evolución, pero teniendo en cuenta de que esto cuesta lo que cuesta y que no tengas ese sentir acuático de una molécula harto conocida, se agradece. Porque está medida al pelo y da muchísimo gusto poder decir, señores, es que no es lo mismo de siempre, nos hemos salido de rango, y aquí nos hemos salido de rango por completo, pero por completo, pero por completo. Esto huele súper rico, muy juvenil, también para vestir al traje, para vestiros cuando os dé la gana, con los que os dé la gana. Estamos hablando de fragancias que son baratas, 7 euros, tendrán un pico, no lo sé, no me acuerdo, pero son muy versátiles, y estas concretamente están muy pensadas para primavera-verano. Teleproyección, pues 2 metros, 20 minutos, os va a durar 6 horas también. Yo creo que quizás vamos a ir subiendo un poco más el escalafón, vamos a decir 7, porque Viento dura mucho, más incluso que Fuerza, El por qué no lo sé, pero a mí me funciona mejor esta de aquí, esta Viento, que no Fuerza. Fuerza se me va a las 6 horas, bueno, no es que se vaya, ya lo sabéis que se queda muy a ras, pero sin embargo Viento a mí en lo personal me rinde fenomenal. Mañana y tardes, por las noches pudiera ser, si son tranquilitas, de cena, un rollo más light, como queréis pegaros un festival, habéis fracasado. Ya sabéis que además, vuelvo a repetir, concentración eau de parfum. La siguiente, efectivamente, ya lo sabéis, es Rebel. No me la he dejado por lo último por nada, simplemente pues, Fuerza ya estaba en el mercado, es reformulación. Viento, no sé, no estoy muy seguro si es también reformulación, pero es nueva, hicieron ex profeso un vídeo para ello explicándola, y ahora toca Rebel, que esta, si mal no recuerdo, es completamente nueva. Concentración también eau de parfum para Rebel, que está aquí, y en la cual efectivamente le han dado mucha importancia dentro de lo que sería el perfume masculino a la hoja de la violeta, que a mí realmente no me huele tanto, y como declaran aquí, a hoja de violeta, porque la hoja de violeta y el extracto huele verde, pero no huele a violeta, y aquí tenemos olor a violeta en combinación con frutos rojos, dándole sustento a esta molécula. Así que ojito, cuidado, porque donde dicen que hoja de violeta y se huele a hoja de violeta, lo que estamos oliendo es a violeta, la flor, y no a la hoja, porque la hoja huele a verde. Yo tengo la molécula, o sea, pero es verde. Luego hay matices, sí, pero a violeta no huele. Quien se piense que está oliendo una violeta y que porque te ponga aquí hoja de violeta, está completamente confundido. Esto
huele a violeta, a la flor de la violeta, pero con sustento frutal. A partir de aquí voy a leer porque yo también estoy más ciego que Pepe Leches y aquí pone pimienta roja por un lado, la hoja de la violeta y nos dice que lleva también cedro. Yo no la noto tampoco excesivamente verde. Los atomizadores son correctos, ¿eh? La verdad es que funcionan bastante bien, no es que salgan como a mí me gusta, pero bien. Me gusta esta fragancia mucho, la encuentro muy juvenil. Luego le veo también ciertos parecidos a lo que sería la perfumería femenina por la parte de los Cacharel, pero en los, claro, femenino, claro, totalmente. Le encuentro muchas trazas de eso. A mí, olfativamente, me recuerdan a los perfumes de Cacharel y de Nina Ricci. No sé lo que he dicho antes, ¿he dicho Nina Ricci? No lo sé, pero no me quiero desdecir, pero es que no sé lo que me he dicho. Me gusta, pero le encuentro un parecido a esa gama de perfumes entre Cacharel y Nina Ricci que yo no sabría por dónde tirar, porque tienen ese deje así, y aparte tengo que decir que esta es completísimamente unisex, o sea, esto se lo puede poner una señora sin ningún tipo de problema, porque vuelvo a repetir, en Nina Ricci y en Cacharel este tipo de aroma para esta Rebel es, vamos, el pan nuestro de cada día. No me acuerdo si la he echado aquí. Sí que la he echado aquí. ¿Cómo entiendo esta fragancia? Pues tiene un poco más de estela de proyección. O sea, no, tiene esos 2 metros, voy a explicarme. Tiene esos 2 metros, pero sí que le duran más. Aquí nos vamos en 2 metros hasta la media hora perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Que podrían ser 45 minutos? Sí, pudieran ser 45 minutos precisamente para Rebel sin ningún tipo de problema. Y aquí sí que sobrepasamos ya y llegamos por el propio concepto y diseño que tiene la fragancia a las 8 horas, pero holgadísimamente. O sea que subimos pero del tirón, y puede que haya alguien que efectivamente este Rebel o esta Rebel le pueda durar hasta incluso las 10, ¿eh? 10 clavadas, no es que las pase, hombre, puede pasarlas, pero no me quiero ir más allá, 10. Es la más juvenil de todas, es la que es más golfa, sirve para las mañanas, para las tardes, para las noches y pegarte una fiesta sin que te duele el bolsillo. También es €1 más cara, porque aquí sí que tenemos ya los 8 euros. Las reformulaciones de estas 3 me parecen soberbias, muy bien hechas y ejecutadas. Por cierto, en el secado yo no le siento para nada el cedro. No me da olor a cedro, lo siento. Creo que volvemos a las mismas, estamos jugando mucho. Aquí tenemos una fragancia que yo podría entender perfectísimamente como gourmand por el propio diseño que tiene, aunque sería mucho más sustentado dentro de lo que es la hoja de la violeta, la flor de la violeta, por lo menos para mí, junto con cítricos, no. Bueno, sí, frutos rojos cítricos, por supuesto, porque además es que es una declaración de intenciones total, o sea, es que aquí no se escapa a nadie. Momentos y ocasiones especiales, pues mirar, si estáis mal de pasta y tenéis algún bodorrio o cualquier cosa, chicos, os la podéis permitir. Sí, no hay problema, os la podéis poner también para ocasiones especiales si sois los invitados. No os voy a dejar en el caso de que seáis los dolientes, como siempre digo, ni se os ocurra. En fin, señores míos, señoras mías, aquí están pues Fuerza, Viento y Rebel junticas, y en Amor y Compañía, los últimos trabajos de Mercadona que realmente sí que merecen la pena, como Dios manda, y funcionan estupendísimamente bien. Concentraciones o de parfum que se comportan realmente como no de parfum. En fin, señoras y señores, a mí la que más me gusta es esta Viento, y que quede constancia porque yo no voy a grabar más. Esta Viento se viene conmigo en mi cuerpo serrano, y escucharme. Sí, pero que no os dé pena, ¿eh? Os la echéis, pero vamos, a muerte. Un poquito por aquí, en el pelo. Sí, en el pélico una atomización está ideal. Y ahora otra vez a recomponerse estéticamente. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.